9 de la mañana con 17 minutos, estamos de regreso con Ampliación del Domingo, lo decía José María, hay un grupo enorme, un grupo considerable, un número considerable de jóvenes estudiantes universitarios que de pronto van a tener que cambiar de universidad, cambiar de carrera o de pronto quedar literalmente en el aire por ese tema de la acreditación de las universidades ante la SUNEDU. Es un proceso que se reclamó siempre y ahora se ha puesto en marcha, pero existen algunos peligros que va a comentar con nosotros el doctor Iván Rodríguez Chávez, que es el representante de la Asociación de Universidades Privadas, rector de la Universidad Ricardo Palma también. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días. La asociación que represento es Asociación de Universidades del Perú, ASUP, y comprende a estatales y privadas. Independientemente de eso, pues les agradezco esta oportunidad, y lo que yo les puedo decir es que efectivamente la ley universitaria ha entrado a su fase que ha sido su razón de ser, su motivación, y es la fase más dura. Hasta ahora los problemas que enfrentaba SUNEDU eran administrativos, con grupos pequeños, fundamentalmente de autoridades universitarias, pero ahora ya es con la población, ¿no? Con la masa, porque cerrar universidades va a implicar lo que se decía hace un momento, que los estudiantes se van a quedar, por lo menos van a tener que interrumpir sus estudios. Los traslados que está previsto, es decir, SUNEDU ha publicado 2 reglamentos, un reglamento justamente de cierre, donde está estableciendo plazos y formas, exacto, hasta 2 años, pero después hay otro reglamento complementario de fusión de universidades, pero el hecho es que de todas maneras se va a producir una situación apenas la universidad reciba su notificación de cierre, que no va a tener una solución inmediata. Ahora, la realidad del Perú es muy compleja. Una cosa es hablar en Lima, donde hay 50 universidades, hablar de lugares de otras ciudades más pequeñas donde puede haber una sola universidad, que la población ve resuelto su problema, pero de allí el traslado tiene que salir de su pueblo, ¿no? Y hablando en el terreno de los hechos, usted lo conoce muy bien, ¿de cuántas universidades estamos hablando? ¿Dónde están? ¿Cuáles podrían ser? A la fecha hay 53 universidades licenciadas, lo que significa que están autorizadas en su funcionamiento. De 142 son como cerca de 90 universidades, las que faltan. ¿Y su estimación? 90 universidades. Sí, claro. ¿Y su estimación? ¿De cuántos muchachos estaríamos hablando, doctor? Bueno, yo pienso que por lo menos será 500,000, ¿no? Porque medio millón. No están en la lista de universidades licenciadas hasta ahora. La SUNEDU tiene un plazo hasta el 31 de diciembre de este año, ¿no? Que está todo el 2018, es decir, en diciembre del 2015 comenzó el proceso de licenciamiento. El SUNEDU hizo 8 grupos de universidades. Cada una tenía, excepto el primer grupo, tuvo 2 meses, las otras 1 mes para presentar documentos, y 2 meses se reservaron para hacer las calificaciones. Bueno, eso no lo han podido cumplir porque esa es la realidad misma, es decir, una cosa es la teoría de la ley y otra cosa es la aplicación en la práctica misma. Entonces, tiene un techo de acá a diciembre, pero de acá a diciembre se ve casi imposible que pueda licenciar. Exacto, sí. Entonces queda octubre, noviembre, 3 meses en la práctica. Entonces, ¿cuántas lograrían su licenciamiento en estos meses que faltan? Bueno, porque imaginamos que están en proceso. Fíjese, 16, 17, 18, 3 años son 53 universidades. 3 años, 53 universidades. Claro. Entonces, son cifras tremendas, ¿no? Sí. Ahora, hay una pregunta básica, y es, antes del SUNEDU, muchos chicos y muchos papás matriculaban a sus chicos en universidades por muchas razones. Quedaban cerca de la casa, quedaban en la provincia, era más barata, etcétera. No había mucho criterio de exigencia académica. ¿Qué criterio de exigencia académica puede tener un papá o una mamá? Muy raro. Y el alumno menos, porque es más fácil, son cargas fáciles. Sin embargo, esta gente aparentemente es inocente. ¿Qué culpa tienen ellos
de haberse matriculado en universidades que no tenían control de calidad y que ahora, después del control de calidad, dicen, alia directa est, y te baja el emperador, te baja el dedo. Es un drama. Sí, el modelo que emplea y establece esta ley justamente es ley de punitiva, de castigo, ¿no? Porque generalmente los países optan por hacer estos procesos de depuración para la mejora, pero lo hacen a través de la acreditación. Entonces la acreditación es un proceso más blando, si se quiere, ¿no? Pero a la vez se complementa con la mentalidad que tiene que crearse en la población. Claro. Por ahora en el Perú no hay todavía esa mentalidad generalizada de decir yo tengo que salir de una universidad acreditada, sino que simplemente tener el título de cualquier universidad tiene los mismos efectos legales, ¿no? Entonces este es un proceso que requiere mayor tiempo. Hay que educar también a la población, a las empresas, a los órganos de gobierno en general. Aparte que tenemos una corresponsabilidad del Estado, porque los títulos se otorgan a nombre de la nación. Vaya por Dios. Le diré que bueno, las sentencias judiciales también se expiden a nombre de la nación. Bueno, es una fórmula. En España expiden a nombre del rey, ¿no? Otros a nombre de la república. Es una fórmula, pero el asunto va por este lado, ¿no? Que el cambio que implica la ley respecto a una actualización de las universidades es indudablemente un salto que requiere un proceso que implica la sociedad, profesores, alumnos, es decir, toda la sociedad en su conjunto, que estemos todos con ese ánimo. Ahora, hay una consulta particular, bueno, en todo caso precisa, ¿no? Sobre un tema puntual. Si un alumno está en una universidad pública no licenciada y que quede fuera ya de posibilidades de mantenerse operando, ¿puede ir a una privada o va necesariamente a una pública? Y en el caso de las privadas, ¿necesariamente va a una privada o puede ir a una pública? Hasta donde he podido ver los reglamentos no hay detalles como esos. Hay apertura, tiene que haber firma de convenios entre universidades, o el alumno también podrá trasladarse por sí mismo, ¿no? ¿Y las universidades escogidas para ese traslado se pueden negar? Es decir, yo soy alumno, estoy estudiando en una universidad... No me claves al 50 tipos. Bueno, quiero irme a la Ricardo Palma, claro. ¿Puedo o no puedo? Por lo menos hay libertad de las universidades de destino, podríamos llamarle, las receptoras de los traslados. ¿Libertad para ¿no? acoger o libertad para escoger? Bueno, es que en realidad hasta para los convenios, ¿no? Porque supóngase que viene de una universidad en que la universidad receptora considera que no está dentro de su política académica, tendrá que decirle no, gracias, que no podemos, ¿no? Acá no puede. Claro, porque no hay una obligatoriedad. Si no han licenciado eso, o sea, si no han obtenido su licenciatura esas universidades, es porque no tenían calidad. Claro, es un problema complejo, pero además si se trata de privadas, imagínense una universidad que puede el alumno estar pagando una suma X que resulta muy baja respecto a la otra que va a pasarse, ¿no? Entonces hay un impedimento en ese sentido socioeconómico, que va a decir cómo me voy a una universidad cuando mi capacidad de pago no es... Y estas normas que tenemos ya hace varios años, ¿han mejorado la calidad de las universidades? O no, quiero decir, yo soy rector de una universidad X, y entonces al ver que hay SUNEDO y que hay todo, me esmero en mejorar. ¿Eso se produce o no se produce? Por supuesto que sí. Ya estaba también en ese proceso un buen número de universidades. Hemos estado en ese proceso de la mejora continua con las acreditaciones nacionales e internacionales. Cuando viene esto, ya encuentra un ambiente propicio, por lo menos en un sector de universidades, ¿no? Ya, y los otros, hasta donde he podido ver como presidente de la Asamblea de Rectores, que yo he ido por todo el Perú, entonces existía el buen ánimo de la mejora. Ahora, la realidad siempre tiene sus dificultades, ¿no? No es fácil en el Perú compatibilizar el ideal con la realidad, pero por lo menos había esos intentos, esas voluntades, ¿no? Ahora, implica inversión, ¿no? La inversión. Entonces, como resultado diría, sí hay un ordenamiento.
El asunto es que coincide las exigencias de la ley con las voluntades internas de cada universidad. Exactamente. Lo que pasa muchas veces es que, por ejemplo, se dice, en el Perú las universidades no investigan, y entonces sale gente diciendo, tiene que haber investigación. Como si investigar fuera ir a la biblioteca a leer un libro. No es así. Pues así es. Replica inversión, necesita inversión. Esto no se le explica a la gente. Aprovecho también de decirle, ¿no? Mire, en el mundo hay dos tipos de universidades. Universidades de docencia, que eran casi todas las universidades del Perú, desde la fundación de la universidad, el siglo XVI, ¿no? Sí, pues. Y las de investigación que aparecen por 1810 en Berlín, con Humboldt, que crea ese tipo de universidad. Ahora estamos, diríamos, en una universidad mixta, pero eso implica una infraestructura que he podido ver en el primer mundo, caramba, que para nosotros son de película. Frecuentemente aparecen noticias de universidades del primer mundo que descubren un virus, un antídoto, algo en su facultad de medicina, porque hay un presupuesto para investigar más alto que para la enseñanza. Además, los proyectos, le diré, los financian las empresas, financia el Estado, hay financiamiento mixto, entonces la universidad ofrece proyectos de investigación con sus investigadores, pero fíjese, los proyectos implica hasta que les fabrican los equipos que no hay todavía en el mercado, todo eso se queda para la universidad. Entonces determina, bueno, por un lado mucho dinero, pero por otro lado también tiene que haber el destino, ¿no? El destino es las empresas que convierten una investigación, es una abstracción, es una fórmula, lo convierten en bien, ¿no? En un bien, en un producto que para satisfacer las necesidades humanas. Entonces hay gente que piensa, corríjame usted, que tiene mucho, sabe más que esto, que la investigación es una cosa completamente fuera de este mundo. No, la investigación tiene un contenido económico. ¿Para qué va a servir eso? Claro. Eso lo voy a vender. Fíjese, el Perú es una potencia en ciencias sociales y tenemos científicos sociales de nivel mundial. ¿Pero por qué? Porque nuestra propia realidad es el mejor laboratorio, porque acá no hay industria, es decir, en Estados Unidos hay investigación porque hay industria, porque hay quien consuma el producto de la investigación. Acá hay investigaciones en ciencias sociales, en humanidades muy buenas, tesis de posgrado que me consta a mí que son muy buenas, que pueden tener aplicación tecnológica, producirse en bienes. Sin embargo, no hay quien lo asuma, no hay una fábrica, no hay una industria, no hay esa comercialización del producto de la investigación, ¿no? Muy bien, muy bien. Las gracias al doctor Iván Rodríguez Chávez de la Asociación de Universidades del hay Perú. Que tratar, porque no se tratan estos temas. Cuando hablamos de universidades hablamos solamente de cosas. Bueno, los problemas políticos nos mandan. Cuidado. Sí, pues sí. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.